En la boda de un familiar, me presentaron como la soltera que nunca lo superó. Me reí educadamente. Se rieron entre dientes. Pero cuando el padrino del novio se adelantó para hablar, todas las mandíbulas de la sala cayeron al suelo. Estaba a mitad de una copa de rosado espumoso cuando sucedió. Mi prima, Mara, se levantó con su vestido de ensayo de cena con los hombros descubiertos, haciendo tintinear su copa como si fuera la estrella de una comedia romántica. A todos, solo quiero presentarles a mi prima favorita, dijo, sonriendo ampliamente y demasiado dulcemente. Esta es Saria, nuestra eterna romántica, la soltera que nunca realmente lo superó. Las palabras cayeron como una bofetada vestida de encaje. La gente se rió entre dientes, algunos se inclinaron, curiosos, como si estuvieran a punto de escuchar una historia jugosa. Alguien incluso levantó las cejas en esa forma de «oh, aquí vamos». Yo también me reí, educadamente, porque eso es lo que haces cuando tu familia te asa como si fuera parte del entretenimiento. Detrás de Mara, su prometido, Caleb, hizo una mueca. Lo noté, solo un parpadeo, pero estaba allí. Sabía que ella había cruzado una línea. Mi madre, Janete, me dio esa mirada, medio apologética, medio «¿por qué no trajiste una cita como te dije?». Mi hermana, Ivy, extendió la mano debajo de la mesa y me apretó la mano. Su anillo de bodas de diamantes me rascó la piel. No dije nada, solo sonreí, asentí y sentí cada par de ojos sobre mí como luces de escenario. Entonces Caleb se aclaró la garganta. Muy bien, dijo, tratando de avanzar. Mantengamos la asada ligera, amigos. Y ahora, antes del postre, a mi padrino le gustaría decir unas palabras. Las sillas se movieron, los tenedores tintinearon, el ambiente cambió. Me giré, curioso de a quién se refería, y entonces lo vi, Nico Bailen, el padrino, alto, silencioso, con una compostura sin esfuerzo, vistiendo un traje azul marino como si estuviera hecho a medida para él. Se adelantó desde el fondo de la sala, con la copa en alto. El sonido de la charla disminuyó, como si toda la sala supiera instintivamente que algo estaba a punto de suceder. Y entonces dijo mi nombre en voz alta, claramente, Saria. Todas las cabezas se giraron, todas las mandíbulas cayeron lenta y silenciosamente. En ese momento, no sabía lo que iba a decir. No sabía si iba a ser humillada de nuevo o si algo totalmente diferente estaba por venir. Todo lo que sabía era que el aire cambió. Me estaba mirando a mí, no alrededor de la sala, no a Mara o Caleb, a mí. Y de repente, no era solo la chica que nunca lo superó, era algo completamente diferente. No quería venir a la boda. Le dije a mi madre que tenía una fecha límite de trabajo, le dije a Ivy que sentía que me estaba resfriando, me dije a mí misma que sería demasiado raro, demasiado pronto, demasiado todo. Pero la confirmación de asistencia se había enviado hace meses, cuando Ethan y yo todavía éramos nosotros, antes de que encontrara ese mensaje de texto en su teléfono, antes de que 3 años de planear una vida juntos terminaran conmigo empacando su sudadera con capucha y su cepillo de dientes y dejándolos en una bolsa de papel en su porche. Así que no quería venir, pero lo hice, porque soy educada, porque Mara es familia, y porque si no aparecía, sabía que nunca dejaría de escucharlo. La boda se celebraba en un viñedo en el norte del estado de Nueva York, del tipo con luces de hadas colgadas entre robles y una vista tan perfecta que parecía escrita. Conduje sola en mi Honda de 10 años, escuchando una vieja lista de reproducción que Ethan había hecho, luego la apagué a la mitad cuando me di cuenta de que mi mandíbula estaba apretada. Para cuando llegué al estacionamiento, ya me había dicho 3 cosas: sonríe, no bebas demasiado, vete temprano. Dentro de la cena de ensayo, todo era cálido y dorado. Las velas parpadeaban, se escuchaba jazz suave, la sala zumbaba con el tipo de charla que viene con barras libres y vestidos nuevos. Reconocí a todos y me sentí invisible a la vez. Mi madre, Janete, me encontró de inmediato. Me dio un beso al aire en la mejilla y dio un paso atrás, inspeccionándome como si fuera un vestido que ya no estaba segura de que le gustara. «Te ves bien», dijo, ajustando mi collar a pesar de que no necesitaba ajuste, «¿pero no pudiste haber usado algo con color? Siempre usas negro, es azul marino». Aún así, luego vino mi hermana, Ivy, radiante con la confianza de recién casada. Me abrazó, genuinamente feliz, su labial rosa dejando una marca perfecta en mi mejilla. «¿Viniste?», susurró. «Por supuesto que vine».
Me dio una sonrisa de simpatía, del tipo que le das a alguien que crees que todavía está roto. No la corregí. Que todos piensen lo que quieran. El tío Rus gritó desde el otro lado de la mesa: Saria, ¿todavía vives en ese pequeño apartamento? ¿Sigues escribiendo sobre libros en lugar de escribir uno? Se rió. Todos se rieron. Asentí. Sí, todavía convierto las comas en cheques de pago. Mara flotó poco después, ya disfrutando de la energía de novia. Llevaba blanco, obviamente, aunque todavía no era el día de la boda. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron, pero no con amabilidad, con travesura. Mi prima favorita, chirrió, abrazándome. Mírate, todavía soltera, todavía hermosa. Obviamente, vamos a mantener tu nombre en rotación para el lanzamiento del ramo. Forcé una risa. Siempre había tenido este tipo de relación con Mara, competitiva, reservada, llena de tensión. Ninguna de las dos reconoció nunca que ella era el tipo de persona que siempre necesitaba ganar, incluso en los chats grupales familiares. Detrás de ella, Caleb, su prometido, me dio una pequeña y amable sonrisa. Caleb siempre había sido decente. Una vez nos unimos por un odio compartido a las aplicaciones de planificación de bodas. ¿Cómo has estado?, preguntó en voz baja mientras Mara se alejaba. Estoy bien. Inclinó la cabeza. ¿De verdad lo estás? Me encogí de hombros. ¿Lo suficientemente bien? No insistió. Agradecí eso. La cena de ensayo fue una borrosidad de tarjetas de lugar, recargas de vino y malos brindis. Me senté en la mesa de solteros, por supuesto, al lado de un tipo llamado Grant que afirmaba que nos conocimos en el pasado y dijo que deberíamos ponernos al día más tarde. Ivy se inclinó una vez para susurrar: podemos irnos juntas si se pone raro. Ya era raro. Volver a estar con mi familia extendida se sintió como entrar en un museo de quien solía ser. Todos todavía me trataban como si tuviera 25 años y estuviera locamente enamorada, como si no hubiera envejecido, crecido o aprendido a recomponerme después de que me dejaran. Lo decían en serio, la mayoría de ellos, pero su simpatía se aferraba a mí como un perfume, fuerte, pegajoso y no del todo correcto. Aún así, sonreí, conversé, pasé el puré de papas y dije cosas como: qué emocionante, debes estar encantado y qué hermoso vestido. Hice lo que había venido a hacer, sobrevivir. Y luego, justo cuando pensé que podía desvanecerme silenciosamente en el fondo por el resto de la noche, Mara se levantó y dijo la cosa que abrió la noche como una copa de champán que se cae: esta es Saria, nuestra eterna romántica, la soltera que nunca realmente lo superó. Ahí es cuando me reí, ahí es cuando la gente se rió entre dientes, y ahí es cuando Caleb miró hacia el fondo de la sala y dijo: ahora, a mi mejor amigo, Nico, le gustaría decir unas palabras. Mi corazón hizo algo extraño entonces, no del todo un salto, más como una sacudida, del tipo que hace tu cuerpo cuando te das cuenta de que algo importante está a punto de suceder y nada de lo que hagas puede detenerlo. Me giré y lo vi, Nico Bailen, y de repente no estaba segura de si debía quedarme sentada o salir corriendo por la puerta trasera. No había visto a Nico en 14 años, no en persona, de todos modos. Una vez, tal vez hace 6 años, vi su nombre aparecer en el registro de bodas de un amigo en común. Hice clic en él, con el corazón latiendo con fuerza, pero no condujo a nada, ni fotos, ni actualizaciones, solo un nombre en una lista. Me dije a mí misma que no importaba. Ahora, aquí estaba, en carne y hueso, caminando hacia el frente de la sala con una calma en la que no confiaba. No se veía exactamente como lo recordaba. Su mandíbula estaba más definida, su estructura más ancha. Su cabello era más corto de lo que solía ser, también más oscuro. Pero sus ojos, la forma en que escaneaban la sala y se posaron en los míos, esos no habían cambiado. Se suponía que Nico nunca estaría aquí. Caleb nunca lo mencionó, ni una sola vez, ni durante ninguna reunión familiar, ni en una sola etiqueta de Instagram. Había asumido que habían perdido el contacto, o tal vez Caleb asumió que yo no aparecería y pensó que no había ningún daño en invitarlo. Nico tomó el micrófono del DJ y lo tocó una vez. Buenas noches, dijo. Su voz era baja, firme, un poco más profunda de lo que recordaba. No lo retendré por mucho tiempo. Caleb me pidió que hablara, y cuando Caleb pide, dices que sí, incluso cuando te aterroriza.
Algunas risitas de la multitud. Yo no me reí. Estaba congelada, no asustada exactamente, sino tensa, como si algo en mi cuerpo reconociera su presencia antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. No me miró de nuevo, todavía no, pero sabía que lo haría. Miré a Ivy. Su frente se arrugó. Se inclinó y susurró, «Espera, ¿ese es Nico?» Le di el más mínimo asentimiento. Sus ojos se abrieron. ¿Ese Nico? Asentí de nuevo. Ella pronunció una palabra, «wow». Traté de concentrarme en el discurso. Era bastante simple. Nico contó algunas historias divertidas sobre Caleb en la universidad, soltó un dulce recuerdo de la escuela secundaria, luego levantó su copa y brindó por tipos de amor para siempre. Podía sentir a mi madre observándome. No me giré para confirmarlo. Cuando los aplausos se desvanecieron y Nico devolvió el micrófono, me miró de nuevo, esta vez directamente, una pausa, deliberada, como si estuviera probando el agua. Yo aparté la mirada primero. Después de los discursos, la gente se movió hacia la mesa de postres. Las conversaciones se reanudaron, pero yo me quedé en mi asiento, mirando mi rebanada de pastel intacta, deseando no sentir nada. Entonces escuché su voz detrás de mí. «Hola». Me giré. Allí estaba, más cerca de lo que esperaba, todavía sosteniendo su champán, todavía observándome como si fuera alguien que recordaba. «Nico», dije, y odié la forma en que mi voz se quebró en la segunda sílaba. Él sonrió levemente. «¿Me recuerdas? Diste un discurso hace 2 minutos. Hubiera sido difícil de olvidar. Todavía afilada, veo». Me levanté, sacudiendo migas inexistentes de mi vestido. «¿Qué estás haciendo aquí?» «El padrino de Caleb», dijo, «lo he estado planeando durante meses». «¿No pensaste que podría estar aquí?» «No pensé que tendría la oportunidad de hablar contigo, sinceramente». No respondí. No tenía una buena respuesta preparada. No estaba segura de lo que quería decirle, a nadie. Mi cabeza daba vueltas. Miró alrededor de la sala, luego de nuevo a mí. «¿Te ves bien?» «No puedes decir eso». «Lo sé». Otra pausa. «Desapareciste», dije. «Me besaste, luego te fuiste a la universidad y nunca volviste a hablarme». «Lo sé», repitió. «He querido explicar eso durante mucho tiempo». «Bueno, tu momento apesta». En realidad se rió, pero no fue engreído, fue silencioso, triste. «Sí, realmente lo hace». No confiaba en esta versión de él, tranquilo, reflexivo, presente. Solía ser impulsivo y salvaje, el tipo de chico que corría descalzo por los tejados solo para ver el amanecer, el tipo de chico que decía que escribiría y luego no lo hacía. Se acercó un poco más. «No estoy aquí para hacer las cosas más difíciles, lo juro, pero quise decir lo que dije en el discurso. Algunas cosas se quedan contigo incluso cuando crees que no deberían». Aparté la mirada. No soy quien era entonces. Cuento con eso. Me excusé, necesitando aire. Salí al aire fresco de la noche. El viñedo estaba iluminado con luces amarillas suaves. El aire olía a jazmín y vino a principios de otoño. Y por primera vez en toda la noche, no supe cómo seguir fingiendo que estaba bien. Dentro, la gente se reía, bailaba, brindaba por el amor y las segundas oportunidades. Me apoyé en la barandilla y respiré temblorosamente. El pasado acababa de volver a entrar en mi vida, vistiendo un traje y diciendo la verdad, y no sabía qué hacer con nada de eso. Me quedé afuera más tiempo del que pretendía. El viñedo estaba tranquilo bajo un cielo azul marino, las estrellas apenas comenzaban a mostrarse. La música del salón de recepción se derramó en suaves oleadas, una vieja canción de Etta James flotando a través de las puertas abiertas. Podía escuchar risas, el raspado de los tenedores en los platos, el ocasional tintineo de una copa de champán que se levantaba. Debería haberme ido a casa. Ese era mi plan, irme antes del pastel, evitar las canciones de baile lento, enviarle un mensaje de texto a Ivy diciendo que tenía dolor de cabeza y desaparecer mientras nadie se daba cuenta. Esa era la opción segura. En cambio, me quedé allí, agarrando la barandilla, haciéndome una pregunta imposible: ¿qué pasaría si no corriera esta vez? Detrás de mí, la puerta se abrió.
¿Estás bien? Ivy salió, sosteniendo 2 copas de vino. Me entregó una y se apoyó en la barandilla a mi lado. No estoy llorando, si eso es lo que viniste a comprobar. Ella sonrió suavemente. Eso no es lo que vine a comprobar. Nos quedamos allí en silencio por un minuto. Podrías hablar con él, dijo. Ya lo hice. Me refiero a hablar realmente con él. Tomé un sorbo del vino. ¿Recuerdas lo que hizo? Recuerdo que tenía 19 años, estaba asustado y era estúpido. Todos lo estábamos. También recuerdo cómo lo mirabas, Saria. En ese entonces, eras diferente cerca de él, más ligera. Esa versión de mí ya no existe. Ivy levantó una ceja. ¿Estás segura de eso? No respondí, sobre todo porque no lo estaba. Ella golpeó mi hombro. No le debes nada, pero tal vez te debas un poco de honestidad. Cuando regresó adentro, me quedé sola por un tiempo más. Pensé en la versión de mí misma que había sido cuando Nico y yo éramos casi algo. Había sido una sola noche, un beso que debería haber sido seguido por 100 más, pero luego él se fue, y yo esperé, y luego dejé de esperar y fingí que no me importaba. Ahora él estaba aquí y estaba diciendo cosas que nunca pensé que escucharía. Dejé la copa y volví hacia el edificio. No entré por la entrada principal. Me deslicé por el lateral, pasé el pasillo del personal y me encontré al borde de la sala, medio en la sombra, buscándolo con la mirada. Estaba de pie junto a la chimenea, solo, con las manos en los bolsillos, mirando las llamas como si estuviera armándose de valor para moverse. Crucé la sala y me detuve a unos metros de él. Dijiste que querías explicar, dije. Se giró lentamente. No parecía sorprendido. Sí, dijo, si me dejas. Estoy escuchando. Nico respiró hondo. Me fui a la universidad y pensé en ti todos los días después. ¿Lo hice? Tenía tu número. Incluso escribí lo que quería decir una docena de veces diferentes, pero cada vez que iba a llamar, entraba en pánico. Nunca había sentido nada tan real antes. No creí que lo mereciera. Eso no hace que lo que hiciste esté bien. Sé que no lo hace. Y ahora, después de todo este tiempo, apareces y das un discurso como algo sacado de una película. No planeé el discurso, dijo. Escribí otra cosa, algo seguro, pero luego te vi y todo lo que había planeado se sintió hueco. Hizo una pausa. No estoy tratando de reescribir el pasado, Saria. Solo quiero dejar de fingir que no significó algo. Crucé los brazos. Podrías haberte puesto en contacto hace años. Lo sé, dijo, y desearía haberlo hecho. Pero estoy aquí ahora, y si hay siquiera una posibilidad de que te hayas preguntado solo una vez cómo podría haber sido si me hubiera quedado, tenía que decir algo. Lo estudié, el cambio nervioso en su postura, la sinceridad en su voz, la parte de él que se parecía al chico con el que solía soñar y al hombre que no reconocía del todo. Podría haberlo callado. Todavía no estaba segura de si quería perdonarlo, pero tampoco estaba lista para alejarme. Está bien, dije en voz baja. Tienes 10 minutos afuera, luego me voy a casa. No sonrió, pero algo en su rostro se suavizó, como un alivio. Tomaré 10. Salimos juntos, pasando junto a parientes bailando y segundas copas de vino y la tía Cecily señalándonos como si hubiera predicho todo esto desde el principio. Afuera, bajo las luces, nos sentamos en el banco cerca del camino del viñedo, y por primera vez en 14 años, me permití escuchar, no como la chica que dejó atrás, sino como la mujer que finalmente quería saber por qué. Nos sentamos en ese banco, los dos bajo ristras de luces y un cielo espeso de estrellas. Olía a vid y a humo de leña. Todavía podía escuchar el leve pulso del bajo de la pista de baile, pero aquí afuera el mundo se sentía más tranquilo, más lento, real. Nico no se apresuró a dar su explicación. Se sentó a mi lado como alguien que finalmente había dejado de correr, del pasado, de la culpa, tal vez incluso de sí mismo. No me fui porque no sintiera nada, dijo. Me fui porque sentía demasiado. No respondí. Cuando te besé esa noche, supe que era diferente, continuó. Supe que si me quedaba no podría concentrarme en nada más, y eso me asustó. Era un niño, Saria. No sabía cómo llevar algo tan real.
Ni siquiera te despediste. Lo sé, dijo, con la voz baja. Esa es la parte que me atormenta. Lo miré entonces, realmente lo miré. No estaba tratando de volver a encantarse. No me estaba dando una versión de la verdad que lo hiciera ver bien. Lo estaba exponiendo todo allí, sin estar seguro de lo que haría con ello. Dejé escapar un suspiro. Te esperé, sabes, por un tiempo. Revisé mi teléfono todos los días. Asintió. No merezco tu perdón. No, dije. No lo mereces. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, y luego agregué, pero tal vez no estés aquí para pedir perdón. Sus ojos se encontraron con los míos. Estoy aquí por honestidad, y tal vez, si tengo suerte, por una segunda oportunidad. No estaba lista para responder eso, todavía no, pero no me alejé de él. De vuelta adentro, alguien golpeó una copa. La música se detuvo. La multitud se calmó. Era Khaled de pie con un micrófono. Antes de pasar a la parte de baile de la noche, solo quiero agradecer a todos los que lo lograron aquí, especialmente a mi padrino, que ha sido mi amigo desde que teníamos 15 años y que aparentemente tenía algunas cosas adicionales que decir. La multitud se rió entre dientes. Ahora, en contra de toda tradición de bodas y tal vez algunos consejos de mi novia, Nico quiere decir una cosa más. Mi corazón saltó. Nico se volvió hacia mí. ¿Te importa? Lo miré fijamente. ¿Hablas en serio? Se puso de pie, se enderezó la chaqueta y ofreció una sonrisa torcida e impotente. Demasiado tarde para dar marcha atrás ahora. Entró, y yo lo seguí. La sala estaba llena de rumores, mitad curiosidad, mitad anticipación. Nico tomó el micrófono de Caleb y se paró bajo las luces bajas con la confianza de alguien que no tenía nada que perder. Hola de nuevo, comenzó, escaneando la sala. Algunos de ustedes me conocen, la mayoría probablemente no, pero no estoy aquí para hablar de Caleb esta vez. Algunos murmullos. Quiero hablar de otra persona, alguien de quien nunca pude despedirme, alguien de quien me alejé pensando que estaba haciendo lo inteligente, protegiéndome, evitando el desorden, pero lo que realmente hice fue perder lo mejor que me había pasado antes de que siquiera tuviera la oportunidad de volverse real. Mis manos se sintieron entumecidas. Mis mejillas ardían. Cada persona se giró para mirarme. No dijo mi nombre, todavía no, pero podía sentirlo en su lengua. Existe este mito de que el tiempo cura todo, que si dejas algo solo el tiempo suficiente, deja de doler, pero eso no siempre es cierto. A veces simplemente se sienta en silencio esperando, y cuando finalmente lo enfrentas, te das cuenta de que nunca dejó de importar. Miró al otro lado de la sala. Nuestros ojos se encontraron. No quiero ser el tipo que huye más, dijo, no del amor, no del arrepentimiento, no de las personas a las que he lastimado. Y si la persona de la que estoy hablando puede oírme ahora mismo, quiero que sepa que ella me cambió, y estoy parado aquí esta noche porque quiero una segunda oportunidad, incluso si todo lo que obtengo es una conversación, la tomaré. Silencio. Sin risas incómodas, sin charla nerviosa, solo una sala entera conteniendo la respiración. La tía Cecily dejó caer su tenedor. Ivy se inclinó hacia adelante en silencio atónito. La boca de Mara estaba ligeramente abierta. ¿Y yo? Me quedé allí, parpadeando, respirando, completamente desprevenida para la tormenta de emociones dentro de mí, ira, esperanza, miedo, anhelo, todo chocando entre sí como olas. Nico devolvió el micrófono, bajó de la plataforma y no miró a nadie más, solo a mí. Mientras caminaba hacia mí, mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que la gente podía oírlo, pero no me moví, ni lejos, ni hacia adelante. Simplemente me quedé, y cuando me alcanzó, se detuvo. Lo decía en serio, dijo en voz baja, todo. Y por primera vez en años, no me sentí como la mujer que había sido dejada atrás. Me sentí como la persona por la que alguien finalmente estaba dispuesto a luchar. No nos besamos, no esa noche. Después de su discurso, después de que cada ojo en la sala se volviera hacia mí y los susurros se hincharan como una marea a nuestro alrededor, no caí en sus brazos ni arrojé la precaución al viento. Así no es como funciona la vida real. En cambio, caminé con él hacia el viñedo, pasando el ruido, pasando las estrellas.
Nos sentamos en una pared de piedra baja debajo de una cuerda de luces que se balanceaba, y le pregunté todo lo que había llevado durante más de una década. ¿Por qué no lo intentaste con más fuerza? ¿Por qué ahora? ¿Cómo sé que esto no es solo nostalgia en un smoking? Y para su crédito, Nico respondió todo, en voz baja, honestamente, sin inmutarse. Me contó sobre los años que pasó distrayéndose, trabajos, relaciones cortas, ciudades que nunca se sintieron como hogar. Me contó sobre la terapia, los remordimientos, la noche en que se encontró con Caleb nuevamente en una conferencia y vio mi nombre en una foto de grupo familiar en su teléfono. Me dijo que había tenido miedo durante años de que lo odiara, pero lo que más lo asustaba era la idea de que no pensara en él en absoluto. No pidió nada a cambio, ni siquiera perdón, solo el espacio para hablar, para asumir la responsabilidad, y en ese espacio algo cambió. No dejé ir mi dolor esa noche. Había sido cosido en mí lentamente con el tiempo, y la curación no sería diferente, pero por primera vez en años, sentí que no tenía que llevarlo sola. Hablamos durante más de una hora, hasta que la música se desvaneció y las luces parpadearon una por una. Luego me acompañó a mi auto y me dijo, no espero nada, pero si alguna vez quieres ver cómo podría ser esto ahora, no quiénes éramos, sino quiénes somos, estaré por aquí. Asentí. Veremos. Eso fue todo. Sin gran final, sin beso cinematográfico bajo las estrellas, pero fue algo. 3 semanas después, recibí un paquete por correo. Sin dirección de remitente, solo mi nombre con su letra. Dentro había una copia de El Principito, nuestro libro favorito de la escuela secundaria, el que solíamos citar de un lado a otro durante el horario de estudio. Dentro, en la primera página, había escrito, lo esencial es invisible a los ojos, y a veces tenemos que crecer para comprender lo que sentimos cuando éramos jóvenes. Nico. Sonreí por primera vez en días. Nos reunimos para tomar un café la semana siguiente, luego nuevamente para una caminata, sin expectativas, solo el lento redescubrimiento de algo que nunca había desaparecido realmente, solo se había pausado. En la boda real de Mara 2 meses después, se esforzó por no llamarme la soltera. No necesitaba hacerlo. Creo que mi presencia dijo lo suficiente. Traje a Nico conmigo, no como una declaración, no como venganza, solo como alguien que se había ganado el derecho a estar allí. Mi madre no dijo nada al principio, pero después del postre se inclinó y dijo, se ve diferente. Lo es, dije. Yo también. Ivy simplemente me guiñó un ojo desde el otro lado de la sala. Esta historia no es un cuento de hadas. No se trata de una chica que esperó años y finalmente consiguió a su príncipe. Se trata de alguien que dolió, que sanó y que dejó que el pasado llamara a la puerta, pero solo después de aprender a defender su propia verdad primero. Nico no era el final que estaba buscando. Fue el comienzo que no sabía que merecía. Y mientras estaba sentada allí en esa boda, con risas a mi alrededor y una mano cálida descansando ligeramente sobre la mía, me di cuenta de algo, no había fallado en superarlo. Simplemente había estado esperando avanzar en mis propios términos, en mi propio tiempo, cuando finalmente se sintiera bien porque el amor no siempre se trata de sincronización, a veces se trata de coraje, y esta vez tenía ambos. Así que eso fue lo que pasó en la boda. Entré esperando ser otro nombre en un plano de asientos y de alguna manera salí con una puerta abierta a algo que pensé que hacía mucho que se había ido. Tal vez tú también has estado allí, etiquetado, despedido, te han dicho que no lo has superado lo suficientemente rápido. Tal vez alguien escribió tu historia antes de que siquiera tuvieras la oportunidad de vivirla. Si ese eres tú, espero que esto te haya recordado que tu historia no termina cuando alguien se va, a veces apenas está comenzando. Y si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó un momento, una persona o incluso solo una parte de ti mismo, dale un me gusta para que más personas puedan encontrarla. Compártela con alguien que necesite escucharla, tal vez un amigo que ha estado atrapado en el pasado o alguien que se pregunta si las segundas oportunidades realmente suceden alguna vez. Y me encantaría saber de ti en los comentarios, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías alejado o habrías escuchado? Finalmente, si historias como esta te atraen, asegúrate de suscribirte al canal. Tenemos más historias de la vida real, momentos desordenados y giros inesperados en camino. Toca la campana para que no te pierdas el próximo. Gracias por ver y por ser parte de esto. Nos vemos en el próximo.